Pensemos en esto. En 1967, un documento cambió por completo la banda sonora del culto católico. Y no fue un disco exitoso, sino una instrucción llamada Musicam Sacram. Hoy vamos a desglosar cómo este texto logró transformar a millones de personas que pasaron de ser espectadores silenciosos a participantes activos en una de las tradiciones más antiguas del mundo. A ver, para que nos demos una idea de la magnitud de este cambio, hay que imaginarnos la escena. Antes, la liturgia era algo que se veía, casi como una obra de teatro sagrada, que presentaban el sacerdote y el coro. Y de repente, se convirtió en una experiencia comunitaria. Se pasó del silencio de la banca al poder de cientos de voces cantando juntas, y de la solemnidad del latín a la cercanía del idioma de cada lugar. Entonces, la gran pregunta es esa, ¿no? ¿Cómo fue que el culto pasó de ser una actuación sagrada a una colaboración en la que todos participaban? Pues la respuesta está en las páginas de un documento clave. Y para encontrar esa respuesta, primero tenemos que viajar un poco en el tiempo al contexto histórico que hizo posible este cambio pero tan profundo. Todo arranca en los años 60, con el famoso Concilio Vaticano II. Fue un momento de muchísima reflexión y reforma para la Iglesia Católica. Y uno de sus objetivos principales era, justamente, hacer que la liturgia, el corazón del culto, fuera más accesible, más comunitaria y sobre todo más fácil de entender para todos. Y aquí es donde entra nuestro protagonista. Musicam Sacram, que salió a la luz en 1967, no fue la idea original, sino más bien el manual de instrucciones. Fue el cómo para el qué que el concilio había propuesto. Digamos que fue el plan maestro para llevar esa visión de renovación al sonido de cada iglesia del mundo. Pero, a ver, lo que de verdad fue revolucionario es que el documento no se quedó solo en las notas musicales. Fue mucho más allá. Redefinió por completo el propósito de la música dentro de la liturgia. Primero lo primero. El documento pone las cartas sobre la mesa y define qué es la música sagrada. Dice que es la música creada para el culto y que debe tener dos cualidades clave: santidad en su espíritu y perfección en su forma. O sea, no es cualquier música. Tiene un propósito muy, muy específico. Y aquí, justo aquí, está la frase que lo cambia todo. Sale directo del artículo 4. El propósito de la música sagrada es doble. Por un lado, la gloria de Dios, y por otro, la santificación de los fieles. La primera parte ya se sabía, era lo tradicional. Pero la segunda, esa fue la verdadera revolución. O sea, y este es el punto clave, ¿eh? Por primera vez se decía oficialmente que la música no era solo una ofrenda hacia arriba, hacia Dios. También era una herramienta para quienes estaban ahí sentados escuchando y ahora cantando. La música adquiría un propósito pastoral, una misión activa: ayudar a la gente a crecer en su fe. Claro, con una filosofía así de nueva, pues había que repartir los papeles de nuevo. De la noche a la mañana, todos en la iglesia tenían una nueva chamba en la creación del sonido sagrado. El documento básicamente rediseñó el elenco litúrgico. El sacerdote ya no solo celebra, ahora también dirige el canto de todos. El coro deja de ser un grupo de artistas para ser admirado y se convierte en un grupo de líderes que apoyan y animan a la asamblea. Y la congregación pasó de ser espectadora a tener el papel principal. Y ojo, que esto no era nomás una sugerencia, ¿eh? El artículo 15 es increíblemente claro y contundente. Afirma que participar activamente no es opcional, es un derecho y una obligación que viene con el bautismo. Esto le da un peso teológico enorme al simple acto de cantar en la iglesia. Ahora, para que este cambio no fuera de golpe y porrazo, Musicam Sacram propuso un plan gradual súper ingenioso: los 3 grados de participación. El primer grado era lo más fácil, los diálogos y respuestas. El segundo grado ya le metía los cantos comunes como el Gloria o el Credo. Y finalmente, el tercer grado incluía los cantos más complejos. Era literal un mapa de ruta para que cada parroquia avanzara a su propio ritmo. Pero, a ver, una revolución así no significaba tirar todo lo viejo a la basura, para nada. De hecho, el documento hace un acto de malabarismo muy delicado entre la riquísima tradición musical de la Iglesia y la necesidad de nuevas expresiones. Y aquí vemos ese equilibrio fascinante. Por un lado, el artículo 50 deja claro que el canto gregoriano sigue teniendo el primer lugar. Es intocable. Pero casi enseguida, el artículo 53 pide que se creen nuevas composiciones, música que esté al alcance de coros más sencillos y que, sobre todo, invite a que todos participen.
Algo muy parecido pasó con el idioma. No se eliminó el latín, de hecho, se insistió en que se preservara como parte del patrimonio, pero al mismo tiempo se le dio un empujón enorme al uso de las lenguas locales, las lenguas vernáculas. ¿Por qué? Pues porque se reconoció que para que la gente cante de verdad y entienda lo que canta, tiene que poder hacerlo en su propio idioma. Al final, el resultado fue una paleta de sonidos mucho, pero mucho más amplia y diversa. El principio era sencillo. La Iglesia no le cerraba la puerta a ningún género musical, siempre y cuando estuviera en sintonía con el espíritu de la liturgia. Esto abrió un mundo de posibilidades, desde la polifonía clásica hasta los cantos populares que conectaban directamente con la cultura de cada lugar. Bueno, y después de todo este recorrido, ¿qué nos queda? ¿Cuál es el legado real, el impacto duradero de este documento? Si lo vemos en una línea de tiempo, el camino es clarísimo. Pasamos de una era en la que la gente era básicamente una espectadora silenciosa a un llamado a la acción por parte del concilio. Luego, en el 67, Mysticam Sacram puso las herramientas sobre la mesa, y de ahí en adelante el sonido de la Iglesia Católica cambió para siempre, dando inicio a la era del canto de la Asamblea. Al final del día, todo se reduce a esta idea fundamental que se expresa en el artículo 5. El culto es simplemente más noble, más elevado, cuando se celebra con canto. Y la parte crucial es cuando el pueblo participa activamente en ese canto. La música deja de ser un adorno para convertirse en una parte esencial que enriquece toda la celebración. Y así, Mysticam Sacram nos deja con una pregunta fascinante que sigue muy viva hoy en día. Nos muestra el esfuerzo constante de una institución milenaria por mantener un equilibrio súper delicado. Por un lado, honrar un tesoro de tradición invaluable, y por el otro, hacer espacio para que las voces vivas y cambiantes de su gente en cada rincón del planeta puedan unirse en un solo canto.